5:12 de Primera de Pedro. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz o la paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Despedida diciéndoles que están en la verdadera fe. Despidiéndose y diciéndoles que están en la verdadera fe. Bien, en cuanto a los temas que hemos estado hablando anteriormente, en el último estuvimos mencionando que Pedro ha dicho a sus destinatarios, a estos que estaban sufriendo, a estos que estaban siendo perseguidos, les está diciendo que por su fe, que es hasta después que padezcan un poco de tiempo, que ellos serán perfeccionados, que serán afirmados y por último que serán establecidos. Eso que estuvimos diciendo el martes pasado, eso corroboraba que a la iglesia que se está dirigiendo Pedro se requería de lo que era este trasfondo de sufrimiento. Se requería de ese trasfondo de persecución que, por supuesto, de acuerdo a los versículos anteriores, de alguna manera provenía todo de parte del diablo, como les dijo Pedro, que el diablo andaba detrás de ellos como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero en esto de las pruebas y de los sufrimientos, sucede que Satanás al final decíamos que sale prácticamente perdiendo su objetivo con la iglesia, porque lo que dice el Señor y Pedro está diciendo acá por parte del Señor, que dice que esos sufrimientos, por decirlo de esta manera, os perfeccione. O sea que los sufrimientos que está padeciendo la iglesia permiten, en primer lugar, hermanos, la firmeza. Perfección quiere decir, ¿verdad? Un proceder de Dios para darles una posición de aceptación. Y luego les dice que afirme las pruebas. Luego de que viene ya lo que está perfeccionado, eso permite afirmar al creyente. O sea que decíamos la vez pasada con respecto a Job, luego de todo lo que él tuvo que sufrir,
Bueno, al final lo vemos afirmado. ¿De qué manera vemos a Job afirmado? Lo vemos afirmado cuando, por ejemplo, él dice: de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven, y ahora te conozco mejor. Dicho de otra manera, la prueba le trajo afirmación. ¿Por qué le trajo afirmación? Porque en esa circunstancia, tanto de la iglesia como el ejemplo que estoy poniendo de Job, en esas circunstancias, la iglesia, como Job, se vieron involucrados en la presencia de Dios. Fue Dios el que le apareció a Job y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando esto y esto? Y Job se quedó mudo. Y eso pues es lo que trae el afirmar. Y como en tercer aspecto, fortalezca. El aspecto que le dice Pedro acá a la iglesia sufriente, no solo las pruebas los van a perfeccionar, los van a afirmar, sino que también los van a fortalecer, les fortalezca. Es una persona o un creyente que ha tenido que experimentar situaciones difíciles, y como decía, en ese trasfondo está Dios. Esas personas no solo se afirman, sino que también esas personas dan un paso a lo que sería una fortaleza indestructible, una fortaleza que no es derrotable. Todo, por ejemplo, todo ese trasfondo les crea, diríamos, antivirus, les crea fortaleza. Y luego, cuando dice el cuarto aspecto, establezca, es decir, luego de todo ese trasfondo de luchas, de persecuciones, de angustia, el cuarto aspecto es establezca. Cuando se habla de establecer, está diciendo establecer en Cristo. Quiere decir que todos esos procesos para la iglesia a la cual se dirige Pedro, y para la iglesia o para los hermanos en lo individual, lo que va a establecer, o sea, todos los aspectos como señalábamos, ¿verdad? Como es: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos esos aspectos llevan al creyente a establecerse en Cristo, establecerse en la fe del Señor. Y como decíamos a manera de tema la vez pasada, que las pruebas traen un propósito, y dentro de ese propósito de Dios para con la iglesia se concluye cuando dice se establezca. Es decir, están actos para poder poseer o para poder adaptarse en los aspectos celestiales. Alguien puede malentender esto que acaba de decir en el sentido de que entonces sería por obras o por sufrimiento, como el caso de la religión católica, que asocian el sufrimiento para salvarse, o las obras también para lo mismo. Pero aquí no estamos hablando de que la iglesia se va a establecer en Cristo a través de tales o cuales sufrimientos. Aquí lo que estamos, o lo que Pedro está diciendo, es que es imposible que un creyente pueda pasar ileso en esta vida, que no tenga que enfrentarse por una u otra razón con las huestes del mal a causa de su fe. Pero por supuesto,
todo ese enfrentar de las circunstancias, tragedias, dolores, persecuciones, pobrezas por causa de la misma fe, esto es lo que forja el carácter del creyente para que ese creyente pueda sentirse en su hábitat, ya en esa patria celestial. Se lo voy a explicar de otra manera, que el creyente que no ha sido pulido acá, el creyente que no ha pasado por el juego de la prueba, a la verdad, no es un creyente que estaría apto para establecerse en estos aspectos celestiales. ¿Por qué? Porque no hay uno, tan siquiera dentro de la palabra que podamos encontrar nosotros, que ha llegado al cielo, de los que ya se nos adelantaron, que ha llegado ileso. Hablábamos de todas las tragedias de Abraham, hablábamos de todas las guerras y todas las batallas de Josué, hablábamos que todo es un asunto para aplicarlo a lo espiritual. Hablábamos de las batallas de Daniel, hablábamos de la batalla de los leones, de los hornos ardientes, hablábamos de las batallas de Job, hablábamos de las batallas de Juan el Bautista, de Pablo, de Pedro. Es decir, allá en el cielo no hay señoritas, pues, para decirlo más claro. Se forma aquí la persona a través de las pruebas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Todo eso que Satanás ha permitido sobre vosotros, dicho de otra manera, sirvió para bien. Eso es lo que dice Pablo a los romanos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Parecería que la iglesia a la cual se dirige Pedro les está yendo mal, y Satanás está dándoles duro, y Satanás los está matando, les está quitando, les está corriendo, pero los está formando. O sea que eso viene siendo, tal vez ustedes no entienden, pero algunos sí pueden entender cuando se va a amansar una bestia. No crea que para montarse en una bestia se puede montar a alguien así nada más porque esta bestia está bien bonita y todo. Este macho, esta mula, este caballo, lo mata. Primero hay que amansarlo para que pueda ser de provecho para el que lo va a usar. Primero hay que amansarlo. No deja de ser caballo. Pero ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen en ese campo se lo dan a un amansador. Si el dueño de los caballos no tiene la capacidad de poder amansar, porque son animales salvajes, así es, ¿verdad, hermano? Sí, allá me la cabeza aún. O sea que son animales salvajes, entonces hay amansadores en los lugares. Y entonces le dice, mire, me amansa el caballo. Bueno, a veces no se prestan, cobran. Y le dice, si me lo da para unos 2 años, yo se lo agarro. Le sirve al que lo va a amansar, ¿verdad? Y lo amansa para luego que le sirva al otro, al dueño. Pero, ¿qué es lo que hacen? No es fácil. Averigüe cómo es que se amansa un animal. Y luego, para que esté en condiciones el ejemplo es un poco feo, pero tiene sentido. Y luego está en condiciones el animal de que se monte. Usted ve que le hacen unos caballitos así para atrás, así, ¿verdad? Pero eso es un proceso. Es una técnica para amansarlo y que arrisque la cabecita así y baile. Todo eso, es decir, es un proceso. Entonces, Satanás prácticamente sirve de amansador. Eso es en lo que termina haciendo. Él dice, yo lo voy a matar, yo lo voy a terminar.
pero al final a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y luego estas personas están, diríamos, hablemos en esos términos así, ¿verdad? Un poco raros, están ya adaptados para poder, ya no se sienten extraños en el cielo, porque allá con los primeros que se va a ir uno encontrando, supóngase que nos encontremos, va a ser primeramente con Cristo. Vamos a ver cómo vamos a ver a Cristo cuando lo encontremos, con sus manos adoradas, aulladas. Eso fue lo que se le presentó a los apóstoles. Es decir, el ejemplo máximo. Como dice Hebreos 5, que por la obediencia, hermanos, a través de las pruebas aprendió obediencia. En este sentido, allá vamos a encontrar, allá vamos a encontrar a Cristo, que es el ejemplo máximo, que no anduvo aquí de vacaciones, que lo persiguió el diablo desde el momento que nació, desde ese momento. Desde el momento que nació, buscó a matarlo, ¿verdad? Y luego que se presentó al ministerio, se fue a buscarlo al desierto para destruirlo. Pero salió triunfante. Ahora, esto es lo que sucede con Cristo. Pero ¿qué se puede esperar de sus seguidores? El Señor mismo dijo: si hacen leña del árbol verde, ¿qué no harán del seco? ¿Verdad? Todo eso hay que irlo entendiendo, porque el problema es que nosotros siempre estamos apeteciendo un evangelio de carroza, un evangelio de cápsula, un evangelio a nuestra manera. Pero el evangelio tiene su propio guión. No es conforme a nuestro deseo. Entonces, todo esto es una realidad que la iglesia tiene que comprenderlo. Y es importante que lo comprenda porque, como decíamos, que en el caso nuestro tal vez no tengamos esa experiencia de que nos persiguen por nuestra fe acá todavía, pero las cosas pueden cambiar. Pero eso no quiere decir que no estemos pasando por algunos caminos estrechos desde el momento que hemos venido a Cristo. Entonces eso debe de enseñarnos y debe darnos tranquilidad, que dentro del combo del evangelio están las partes duras, las partes estrechas, y que por supuesto, vuelvo a decirlo de esta manera, eso nos forma para estar en condiciones óptimas para ese traslado eterno. Entonces allá ninguno, Pablo, si le vamos a ver la espalda, fueron 5 azotadas las que le pegaron, le destrozaron el cuerpo. ¿Y qué diríamos? Por último le quitaron la cabeza y todo eso. Entonces el creyente debe de ir madurando. Debemos de ir conociendo que ese es el trasfondo en sí de lo que es la vida cristiana. Bendito Dios que no estamos siendo nosotros perseguidos. Pero si fuera el caso que las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Por lo menos ahorita el panorama que se está dando en el mundo es como una gestación de prácticamente de la Tercera Guerra Mundial. Todo puede cambiar. Todo puede ser diferente a lo que ahorita es, ¿verdad? Pero por eso es que ningún cristiano puede alarmarse
en el momento de las carreras, pues que Dios ya nos dejó la Biblia, y en la Biblia nos muestra cuál es y ha sido el recorrido de la iglesia. Ahora, en esta continuación de estos versículos, dejando claro eso, Pedro pasa, hermanos, ¿verdad? Pasa a decirle a la iglesia que en el sufrimiento hay un propósito, y les dice: por conducto de Silvano, es decir, por medio de Silvano, a quien considero, dice, un hermano fiel. Pedro acá está hablando ya en su despedida para con esta carta, y eso es lo que él está diciendo cuando dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Y ahí luego dice: amonestándoos. Vamos a ver, vamos a ir viendo la palabra amonestar, amonestándoos. Cuando Pedro está hablando de amonestar, y además dice: y testificando que esta es la verdad o la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Veamos como el cierre de Pedro acá. Luego que dice que Silvano era, allá aparece en Hechos con Pablo, Silas, puede ser otro nombre o puede ser el mismo Silas, pero aquí dice que era un fiel amigo de él, un fiel siervo, está diciendo Pedro. Y ahora entonces el motivo por el cual Pedro le está escribiendo a la iglesia, en términos así prácticos, es que no dé paso atrás. Estos versículos últimos está como anudando, está como remachando. ¿En qué sentido? Que no debe dar paso atrás en el sufrimiento, pensando que bueno, que si será esto de provecho el sufrir por la fe que yo tengo, que será esto de importante sufrir por la causa que yo estoy sufriendo, podrían decir los destinatarios. Y eso, lo que Pedro acá deja entrever es que él siente que hay dudas. Él siente que hay dudas de parte de la iglesia a cual se dirige. Y es un hecho. ¿Duda en qué sentido? Duda en su fe. Duda en que ya dadas las circunstancias, las dolorosas, ellos pudieran entrar como a razonar el asunto y decir: esto, ¿será que vale la pena? ¿Será que esto tiene sentido? ¿Será que es verdad esto de Cristo? Porque acuérdese que estamos hablando de una iglesia que está creyendo por la fe. Se está refiriendo a una iglesia que no ha visto a Cristo. Y una cosa es haberlo visto y otra cosa es creer por la fe en esa salvación. Y eso, por supuesto, hermano, trae de alguna manera, como humano, nos trae algún desequilibrio, alguna duda, alguna situación que nos haga razonar y que nos haga pensar: ¿será que estoy loco? ¿Será que yo estoy metido en esto? ¿Y qué me consta a mí? Eso es lo que se deja entrever acá en este versículo número 12.
Vamos a ver, veámoslo. Y dice, por eso es que dice, los amonesto y testifico que esta es la verdad, que es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahí está Pedro hablando con claridad, como quien dice, la duda que pueden tener ustedes de la fe y de que si tiene sentido sufrir por esa fe, que ustedes no han visto palpablemente al Señor, pues les estoy diciendo, dice Pedro, mire, o sea que amarrando, como decíamos, dice brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Vamos a ver, ese versículo, vuelvo a repetir, deja entrever la duda. Y eso fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Es decir, que esto no es un asunto que es de débiles, que es de gente pusilánime. No, es la naturaleza humana nos puede hacer tambalear. La naturaleza humana nos puede tumbar. En el caso de Juan el Bautista, ¿cuándo fue que mandó a consultar a sus discípulos a Jesús? El tiempo cuando mandó a consultar a sus discípulos, a donde estaba Jesús, si él era el verdadero Cristo o esperaban a otro. El trasfondo, cuando Juan manda a preguntar, estaba en la cárcel, no estaba en Disneylandia, no andaba en el parque, estaba en la cárcel. Y cuando manda a preguntar es que entró en duda, estoy en la cárcel, este bárbaro me va a matar. Y alguien puede decir, pero si es que Juan era Juan. Sí, pero Elías era Elías. Y a todos se les aguadaron los tobillos. Es decir, aquí no hay campeones. Y todos somos, hermanos, estamos, sí, para fallar, para dudar. Y eso es lo que dice ese capítulo número 11, verso 2 de Mateo, que dice, mandó Juan el Bautista a preguntar si era él o esperaban a otro. Y luego el Señor no le dijo nada a los discípulos, sino que empezó a sanar enfermos. Díganle a Juan que sano enfermos, díganle a Juan que saco demonios, díganle a Juan que... Es decir, esa era la carta, esa era la certificación de que sí él era. Entonces, este es el mismo problema que están teniendo los hermanos. Pero como Pedro conoce, y eso es lo importante, hermano, que los asuntos de Dios siempre se mantengan y se trabajen en el Espíritu. Que en esto no vale la sabiduría humana, el yo puedo. Digo esto porque ¿cómo Pedro puede intuir que aquí hay un pero con esta iglesia a la cual se dirige él? ¿Cómo puede? Por el Espíritu, ¿verdad? O también por algunas informaciones que él haya tenido, que le dicen los hermanos están para tirar la toalla. Los hermanos dicen, mira vos, si será cierto que Cristo que murió, que vino, que no sé qué. Los hermanos ahí andan preguntando. Los hermanos ahí andan como pues sí, como que ya no aguantan. Pero mire qué precioso es Dios, hermano. Porque claro que todo este trabajo de Pedro es el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios para confirmar, ¿verdad? Para establecer. Damos un amén. Y para establecer, este es el trabajo de Dios. Entonces Pedro, lo que les está diciendo Pedro acá, primeramente que él es testigo. Y este es otro aspecto importante. Él es testigo de la verdad.
Eso es lo que dice Juan. Nosotros, dice, nosotros predicamos lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Eso es lo que nosotros predicamos, dijo Juan. Y es exactamente el caso de Pedro. Aquí Pedro está diciendo, yo soy testigo. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Estoy amonestándolos, dice, pero, vamos a ver, y testificando. Testificando es igual, soy testigo. Estás testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dicho de otra manera, les estoy diciendo yo que vi, que palpé, que escuché con respecto al verbo de vida. Yo no estoy dando un mensaje que me contaron, les estaría diciendo Pedro. Yo no les estoy diciendo de un Cristo que a saber quién era. Yo no les estoy hablando de un Cristo que no sé quién es. Estoy hablando de un Cristo que yo soy testigo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Testigo. Yo soy testigo, ¿verdad? Testigos. Y que estás en la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea que ustedes, dado que yo soy el que les estoy diciendo que lo vi, que lo palpé, que lo escuché, como testigos, les digo que ustedes están, no duden, ustedes están en la verdad de Dios. Ustedes están en la verdadera verdad de Dios. Ahí están ustedes. Están en la verdadera fe. Ustedes no tienen que dar paso atrás. Ustedes están justamente a donde deben de estar. Y les está confirmando esto un testigo ocular. Un testigo que palpó. Mire, está prácticamente amarrando. Como quien dice, hijos, cierren la puerta, hijos, amarren ahí, como haciendo los ajustes. Les dice, ahora, veamos, hermanos, con lo cual vamos a ir cerrando. Veamos cómo se podría sentir esta iglesia cuando Pedro está hablando de que él es un testigo, que a él no es una persona, como dije hace un momento, que le contaron de Cristo, y que como testigo él, yo diría cómo se sentiría esta iglesia. Porque una de las cosas, mire hermano, cuando hay momentos críticos, hay momentos realmente de piso que podemos estar, como fue el caso de Elías. Elías llegó al piso. Hay momentos, pero cuando, por ejemplo, alguien como por ejemplo, estando en esas condiciones, y viene otro y le dice, hermano, usted está pasando por fuego de la prueba. Sí, hermano, fíjese que, pero a saber si esto tiene sentido. Nadie ha ido al cielo, y como ahí Satanás trata la manera de confundir, ¿verdad? Aunque siempre ya alguien vino del cielo, y es Cristo el que vino del cielo, el que cuenta lo del cielo. Pero en lo confuso de las personas, dice, pero cuando llega alguien le dice, no, hermano, usted no debe de dar paso usted hacia atrás. Usted debe de ser, yo le digo, porque yo he tenido experiencias tremendas. Yo he tenido sanidades, yo fui sanado, soy sobreviviente de un cáncer, y no fue el médico, fue Cristo el que me sanó. Entonces esa persona se levanta, hermano, y dice, entonces es cierto, entonces Cristo existe.
Eso es precisamente lo que se está dando acá. Le dice Pedro, yo soy testigo. Y por tanto, están en la verdad. Están en la verdad de Dios. Y aguántense. Están en la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Por tanto, dice Pablo, no deben de dar paso atrás. Siempre así es. Acuérdense que aquello dijo Tomás, si no meto los dedos, no creo que Él ha resucitado. Las dudas ahí están. Entonces, como este asunto es, por supuesto, para la iglesia actual, nosotros tenemos que, yo y usted no hemos visto a Cristo, pero la Biblia dice que el justo vive por la fe. Nosotros andamos aquí caminando por la fe. No hemos visto, pero por la fe lo hemos visto, lo creemos. Y eso es lo que sería el insumo para nosotros en esta noche, como para hermanos, que no nos alcance lo que es el desánimo, que no nos alcance la duda, que no nos dejemos alcanzar por las cosas que nos vuelven confuso lo de Dios, que nosotros nos afinquemos en la fe. Porque a veces cuando uno está pasando, por supuesto, por esa parte estrecha, son montones de gente que tiran la toalla. Usted conoce a mucha gente que porque se rompió el matrimonio, no, el que era creyente decía, no se mantuvo, tiró la toalla. El que perdió a un ser querido que estaba perseverando y estaban los dos perseverando, dice, no, entonces Dios no me escuchó y quizás ni existe Dios, y tiran la toalla. Si esto es el pan diario, si en las iglesias la gente está entrando, y como el problema es cuando no se les predica el evangelio, porque el evangelio que últimamente se está predicando es el evangelio de las limoncinas, el evangelio de los jets, el evangelio de la prosperidad. No se les predica el evangelio del dolor. No, entonces la gente cuando siente el leñazo, cuando siente el dolor, hermanos, dice, este no es el evangelio. Por supuesto, hermanos, que el evangelio de Cristo es el evangelio de la cruz. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el evangelio de la cruz. Y cruz significa sufrimiento, no para salvarse, sino por ser ya un agente del cielo en medio de un mundo lleno de agentes del diablo. No nos van a... Pase adelante, mi amor. Aquí le tiro un besito, le va a decir el demonio a un creyente. No, va a buscarle a la parte débil. Son enemigos. Entonces ahí viene, son montones de gente. Yo conozco un montón de gente. Aquí hay un hermanito que qué hombre tan bueno ese para servir a Dios, y era un ángel. Allá en esa oficina al frente lo bautizó el Espíritu Santo. Luego que lo dejó la mujer, se fue al mundo. A mí me consta. Aquí he visto un montón de gente que los deja la mujer o viceversa, y ya luego ya no son cristianos. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no han leído la Biblia? ¿Es fácil que se rompa el matrimonio? No es nada fácil. Es terrible, por supuesto. Pero en Cristo podemos nosotros soportar y saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Entonces son montones de gente que uno ve salir de la iglesia porque ese es la idea es de que venimos a Cristo, como eso es lo que es casi que se predica. Ven a Cristo y va a ver que le va
luego va a tener buen trabajo, luego va a tener buenos hijos, luego se va a componer aquello, luego que su salud, todo. ¿Quién no va a meterse a Cristo de esa manera? Si la gente está llena de necesidades y quiere uno que se la resuelva. Pero Cristo acá, hermanos, sí es cierto que vino a sanar a algunos enfermos, pero esa no fue su meta. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Su ministerio no era centralizado a sacar demonios, a sanar enfermos. Eso lo hizo como por primicia, pero su finalidad era salvar a los encarcelados por el diablo. Pero como ahora ese es el evangelio que predicamos, hermano Mariano, mire usted, es imposible que quede calvo, hermano, porque ya está en la gracia. Y cuando ve el hermano que se le van cayendo los pelos, dice, bueno, ¿y cómo es eso? Y me dijo el hermano, dijo que ni los pelos se le caían a uno. Y ya empieza por decirle, no se vaya a caer, hermano, porque siempre que miente un nombre, ya el siguiente jueves ya no viene el otro. Entonces, que mire, que fíjese que esto. Entonces, ahí está un montón de gente saliendo. ¿Por qué? Porque es que el evangelio es cruz. El evangelio es cruz. Dijo Cristo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer disensión. Porque a partir de ahora, dentro de una casa estarán uno contra el otro. La madre contra la nuera, la suegra contra la nuera contra la suegra, y sucesivamente. ¿En qué consiste eso? Eso en lo que consiste es que ya el que es luz ya no es compatible con la tiniebla. Entonces se pelean, van a tener roces, van a tener pleitos, va a haber guerra. Y en las trifulcas lo que tiene que hacer es mantenerse. Salió con un golpe, bueno, está dentro del combo. Hay que soportarlo. Si Cristo lo soportó, los apóstoles. ¿Usted cree que Pablo, hermanos, era porque era campeón, que todo eso? O que Pedro porque era campeón, que dice la tradición que fue crucificado también Pedro. Pedro nunca fue papa, eso es mentira. Él, ¿por qué se dejó crucificar? Estos están hablando son la voz de la experiencia. Estos murieron, hermanos, regocijados. ¿Por qué? Porque estaban conscientes que no se podían evitar las tribulaciones por causa de su fe. Eso es lo que hablamos de todos esos hombres contemporáneos. Por ejemplo, Juan Bucha tuvo 12 años preso, y en lugar de estar llorando, pues sí, alguien dice, bueno, ¿y un cristiano cómo puede estar preso si es un santo hombre de Dios? ¿Cómo puede ser si ese es un ángel? Eso es el concepto de la gente que no ha entendido el trasfondo del evangelio. Y no es que estamos esperando cárceles, es que vienen cuando menos las espera. En el caso de Bunyan estuvo 12 años, pero en lugar de estar llorando, se puso a escribir El Progreso del Peregrino, que es el segundo libro más vendido en el mundo en comparación de la Biblia. O sea, ellos estaban conscientes que habían cárceles. Y aquel otro box le dijeron, retráctate de tu fe, retráctate y te vamos a perdonar todo y te vamos a dar todo lo que te hemos quitado. Dijo, ¿cómo puede ser? Dijo que mi Dios por 80 años me ha guardado y yo, ¿cómo me voy a retractar? Entonces, métanle fuego a la pira. Murió cantando. ¿Qué es el último
deseo que déjenme cantar mientras me estoy muriendo. Y ahí empezó a cantar. Son cosas tremendas. Pero ¿por qué cantaban en medio de la pira de fuego? Porque así los quemaban los católicos, a los santos creyentes. ¿Por qué cantaban así? ¿Por qué cantaban? Porque ellos sabían que estaban en la verdad. Damos un amén. Porque ellos sabían que su fe estaba fundamentada en la verdad que era Cristo. No era un Cristo mitológico, no era un Cristo de historia, era un Cristo real para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, el que tenga oídos, oiga. Dicho de otra manera, pues, aprendamos. Y así son estas cosas. El versículo 13 dice, se dirige a la iglesia elegida, juntamente con Marcos, mi hijo, os saluda. Cuando Pedro está diciendo acá, en este versículo número 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ajá. Por ejemplo, acá se dice que acá habla de Babilonia. Algunos piensan que es simbólico el nombre de Babilonia, pero Pedro no tiene por qué simbolizar Babilonia. Probablemente aquí era donde estaba la comunidad cristiana, acá en Babilonia, allá por donde nació Nabucodonosor, porque el evangelio se expandió. Y cuando dice la iglesia que está en Babilonia, elegida, cuando dice elegida, algunos también dicen que cuando dice a la iglesia que está en Babilonia, a la elegida, algunos piensan que Pedro también está mencionando a su mujer, a su esposa. A su esposa porque, bueno, esa puede ser la que Pedro le llame así, la elegida. Puede ser a la iglesia y puede ser también a la esposa, a la mujer de Pedro, porque Pedro tenía mujer. Capítulo número 9, verso 5 de Primera de Corintios. Pablo dice Pablo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de andar con nuestras esposas, así como los hermanos del Señor? Y Cefas, que era el mismo Pedro andaba con su mujercita, no la dejaba así, él andaba con él para presentar que era comprometido, pues no como algunos que ni se las enseñan. Yo conozco unos cantantes que yo no sé si ya están viejos, yo no sé si tienen mujer o no tienen, no las enseñan. Amén, amén. Y algunos predicadores también andan duis solteros. Así que, y mi hijo Marcos es aquel que ya no quiso llevar Pablo, pero que luego Timoteo, allá en Timoteo, segunda de Timoteo 4, se lo llevaron a Marcos una vez a Pablo. Se dice que el evangelio de Marcos fue transmitido por medio de Pedro. Pedro fue el que le dictó, el que le dio toda la información, se dice así. Y tiene sentido porque Marcos era un discípulo de Pedro. Aquí está mencionando. Ahora, y al final dice, paz, está diciendo el versículo, dice, saludaos. Vamos a ver, saludaos unos a otros con ósculo santo, con ósculo de amor. Sean con todos vosotros los que estáis en Jesucristo
Bueno, en este último versículo lo que está diciendo, salúdense. Y vamos a ver, para finalizar, hermanos, la paz es resultado de la gracia. Por eso es que dice Pedro aquí, la paz del Señor esté con vosotros. La paz es el resultado de la gracia para los santos que están angustiados, perseguidos. Esto es un gran aliciente. A los que están, ¿verdad?, pasando por diversas situaciones, paz, paz. Pero Pedro sigue remachando, paz. Y por otro lado, recomiendan que se den el saludo con beso de amor. Los creyentes, dice, ustedes deben de practicar la unidad, deben de practicar el amor. Y a eso se refiere al beso santo. Antes se daban el beso en esas culturas acá, el beso, ¿verdad?, acá en la mejilla. Usted ve todavía algunos orientales se besan las mejillas. Acá podríamos darnos ese beso que Pablo lo llama el ósculo santo. Es también beso santo, ósculo, beso santo. Pero en el caso de nosotros, nos damos la mano, nos damos un abrazo, es igual, porque puede ser, en este caso sí puede ser cultural, ¿verdad? Entonces, el asunto es que Pedro termina hablando de la paz que debe de tener el creyente en medio de la persecución, y la recomendación es que se saluden con ese beso de amor. Los creyentes debemos de luchar, el creyente debe de esforzarse. ¿Por qué? Porque los creyentes, hermanos, los creyentes somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Los creyentes no podemos denigrarnos nosotros mismos. Por eso cuando el uno está mal, como dice Pablo, cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Eso es así, pues. Entonces nosotros tratemos la manera, aún con nuestras diferencias, con nuestros caracteres, con nuestras malcriadezas, tratemos la manera de amarnos, porque somos la elegida de Dios. De un amén, la elegida de Dios. Tratemos la manera de vivir en unidad. Eso fue lo que dijo el Señor allá en Juan 17. Padre, te pido que los guardes, así como tú me has guardado. Que se mantengan unidos, así como nosotros estamos unidos. Que sean uno. Ese es el deseo de Dios. Entonces, cuando usted o yo queremos, ¿verdad?, rechazar al otro, denigrar al otro, estamos en contra del deseo de Dios, porque Jesús dijo, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno, que se amen. Aquí le dice, dense en el beso, eso, pero no el de Judas, no el beso de amor, porque Judas dio un beso traidor. Entonces, cuando usted no quiera dar ese beso de amor, absténgase mientras le pasa el asunto, ¿verdad? Y después lo toma de nuevo. Pero cuando anda mal, no dé ese beso porque está actuando hipócritamente. Mejor, como dijo el Señor, ¿verdad?, cuando lleven la ofrenda, antes de entregarla, arreglen primero con el prójimo. Entonces, para ir evitando las hipocresías, porque hay gente que a uno le dice, te amo, hermano, pero es de mentira, pues. Somos hermanos, pero está actuando de mentira, y entonces mejor aguántese y después da el abrazo cuando ya Dios le haya limpiado, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a